Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 5 y vamos a hablar sobre el tema máquinas de Turing. El equipo está conformado por Juan Romero, Ricardo Rodríguez, Lisette Vázquez, Diego Adolfo, Jesús Eduardo, Fernando Trujillo, Víctor Alfredo y su servidora Rosa Rodríguez. La máquina de Turing fue presentada por Alan Turing en 1936 con la aplicación de Exchange Turing Problems. La máquina es un modelo matemático de un dispositivo que se comporta como un autómata finito. Que dispone de una cinta con símbolos que pueden leer, escribir o borrar. Alan Turing es conocido por sus aportes a la lógica y a las matemáticas. Su mayor aporte fue resolver el reto de lógica simbólica de encontrar un algoritmo general, el cual es el Exchange Turing Problems, que dio vida a la máquina universal de Turing, siendo el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales. Turing también es un conocido por su contribución a la criptografía, ya que trabajó para descifrar códigos de las máquinas enigma del ejército nazi. Y gracias a esto, la duración de la Segunda Guerra Mundial fue menor, por lo tanto se puede decir que salvó vidas. El objetivo de Turing era demostrar las limitaciones inherentes de los métodos algorítmicos. Prácticamente Turing quería llegar a una forma muy general de cómo los algoritmos o programas trabajan. La idea básica de Turing fue estudiar los procesos algorítmicos utilizando un modelo con el propósito de desarrollar un sistema en el cual fuera posible modelar cualquier proceso. A pesar de ser un modelo teórico, Turing definió los pasos que le toma una computadora en el proceso de cómputo, como examinar un símbolo en el papel, borrar o reemplazar un símbolo, leer un símbolo y después analizarlo, pasar a otro estado. Esto es lo que hace la máquina de Turing. Imaginemos que es una cinta pasando por un cubito, vaya. Primero lo que hace es analizar el símbolo, después se pasa a un estado, que podría decirse que el estado es una posición, vaya. La máquina lo que hace se desplaza y va modificando los símbolos dependiendo lo que se le está indicando, ya sea a la derecha o a la izquierda. De lo cual yo hoy hablaré será de la máquina de Turing, sus características y funcionamiento. La máquina de Turing es un dispositivo informático el cual consiste en un cabezal de lectura y escritura, lo que mejor conocemos hoy en día con el nombre de escáner, y de una cinta de papel que atraviesa la máquina. Esta cinta se encontraba dividida en cuadros y cada uno de ellos tenía el mismo tiempo de símbolo. Esta cinta era la encargada del almacenamiento de la máquina y era una especie de vehículo de entrada y salida, además de funcionar como memoria del trabajo para almacenar los resultados de los pasos intermedios del cálculo. Las principales características de la máquina de Turing eran las siguientes. La entrada que tiene la cinta antes de que comience el cálculo debe consistir en un número finito de símbolos. La cinta de la máquina tiene una longitud ilimitada. El cabezal de lectura y escritura puede ser programable. La máquina de Turing es capaz de hacer 6 tipos de operaciones fundamentales, las cuales son leer, escribir, mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha, cambiar de estado y detenerse. Tiene la capacidad de computar cualquier cosa que cualquier computadora moderna puede calcular. Está formada por un alfabeto de entrada y uno de salida, y por un símbolo especial llamado blanco. La máquina de Turing funciona por medio de un control finito, una cabeza lectora y una cinta por el cual puede haber diferentes caracteres, y en la cual se encuentra la palabra de entrada. Hacia el lado derecho, la cinta tiene una longitud que es el lugar donde se llenan los espacios con el carácter blanco, el cual es representado por la letra T. Hacia su lado izquierdo pasa lo contrario, pues la cinta no es infinita, razón por la cual hay un cuadro de la cinta que es un extremo izquierdo. Además, tiene una cabeza que se mueve hacia la izquierda y derecha, por lo que tiene la capacidad de pasar por ciclos repetidos sobre un mismo segmento de la cinta. La máquina está conformada por un alfabeto de entrada y uno de salida. Por los símbolos especiales conocidos como el nombre de blanco,
el cual normalmente es representado por medio de un B, un triángulo o un cero, por un grupo de estados finitos y por un conjunto de transiciones entre estos estados. Su funcionamiento se fundamenta en la transición, la cual se encarga de recibir un estado inicial y una cadena de caracteres, los cuales pertenecen al alfabeto de entrada. A partir de este momento, la máquina empieza a leer una celda en la cinta, borrando el símbolo y escribiendo el símbolo que pertenece al alfabeto de salida para luego avanzar hacia la izquierda o a la derecha, un tiempo a la vez y repitiendo el proceso según se indique en la función de transición. Al final del proceso se detiene en un estado de aceptación, representando así la salida. La máquina tiene 7 estados. Los siete estados finales son E5 y E6. El estado final es E0. Maneja 6 símbolos: 0, 1, X, Y, Z y B. El objetivo de este problema es darse cuenta de que es posible programar la máquina para que se comporte de tal forma que pueda lograr algún fin previsto. Esto es la representación de algún proceso que fue adecuadamente codificado en la máquina. El proceso final de la máquina será un conjunto de celdas que tendrán la solución encontrada. Máquinas de Turing y computadoras. En este tema vamos a ver las máquinas de Turing, notación computacional y el uso de computadoras enfocada al Turing. Las máquinas de Turing poseen las siguientes características. Constan de una unidad de control, llamada UC, que pueden encontrarse en cualquier estado de conjunto finito, las cuales poseen una cinta dividida en casillas. Cada casilla puede contener cualquier símbolo de conjunto finito, ya como lo vimos que nos mostró nuestro compañero. La entrada es de una cadena de longitud finita escogida de un alfabeto de entrada que está situada inicialmente en la cinta y el resto de las celdas está con un espacio en blanco. Aquí podemos ver los símbolos que se utilizan de conjunto finito de estados, alfabeto de cadenas reconocidas, alfabeto de cinta, estado inicial, símbolo de espacio en blanco, estados finales y función de transición. Notación computacional. En computación, la notación asintótica nos permite representar la complejidad y por ende la eficiencia de un algoritmo de tal manera que podemos proyectar el aumento de operaciones requeridas al aumentar el tamaño de la entrada de datos. Es lo que nos quiere decir es que conforme ingresemos datos, el algoritmo ingresado es lo que aumentará y es lo que nos dará desde un punto de vista un algoritmo más eficiente, que es aquel que ya tiene previsto cierto número de operaciones sin que varíe la entrada. Y esto es lo que nos dice que es una función constante, que no cambiará conforme la entrada de datos. El uso de las computadoras enfocada al Turing prueba que utiliza llamada test de Turing. Es un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano y indistinguible de este. Lo que quiere decir es que gracias a la capacidad o a la habilidad que tienen las computadoras para realizar iteraciones repetitivas con datos ya sean ingresados por un usuario o precargados en el mismo aparato, nos da el total de datos generados por el algoritmo que diseñamos y para el que está encomendado este algoritmo. Gracias a esto podemos obtener muchísimas cantidades de información ya procesadas y revisadas por dicha computadora, y con los resultados que nos den esto podemos determinar si esta prueba que mencionamos antes tuvo éxito o no tuvo éxito. Bien, vamos a hablar de las técnicas de programación que pueden tener las máquinas de Turing. En este caso no quiero hacer hincapié en que estas sean extensiones porque no lo son. Estas simplemente son, como por decirlo, unas formas de ver las máquinas de Turing y una forma de estructurar los datos que podemos almacenar en ellos. Vamos a tratar los temas de almacenamiento en el estado, las pistas múltiples y las subrutinas. El almacenamiento en el estado. Como bien sabemos, una máquina de Turing puede tener varios estados. Estado Q0, Q1, Q2, Q3. Puede tener los que el algoritmo requiere. Entonces, ¿qué parece si en lugar de simplemente tener un estado, también el mismo estado tenga un almacenamiento?
y este almacenamiento pueda guardar, no sé, algún dato que esté en la cinta, o directamente pueda guardar, no sé, alguna instrucción específica para pues, la cinta. Entonces, imaginemos que tenemos la cinta, ¿no? Tenemos la cinta pues, con los datos 1, 2, 3 y lo que requiera, pues. Tenemos nuestro cabezal y bien, la máquina empieza a revisar el estado. Imaginemos que el estado 0 en su almacenamiento B guarde lo que esté justamente en ese momento apuntando el cabezal de la cinta. Pues bien, ya se guarda en el estado y digamos que ahora le dice, ok, recórrete a la derecha. Bien, la cinta se va recorriendo. Quizá en algún punto del algoritmo, no sé, vamos a requerir que volvamos al estado inicial donde almacenamos el valor. Entonces podemos ir, ok, ya estamos en otro punto de la cinta y estamos en este mismo estado que ya pasamos. Analicemos el almacenamiento. ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Tiene alguna similitud? ¿Qué sé yo? Gracias a esto podemos estructurar mejor la información y dar mejor instrucciones a lo que sería pues, la máquina de Turing. Así que, pues, como podemos ver en la imagen, el control o el estado ya no es solamente Q, como se dice en la notación de Turing. Ya podemos tener como por ejemplo Q0, coma, guión, lo que sea, A. Q0A, Q0B, Q0C. Y bien, esto, como dijimos, esta técnica no requiere una extensión del modelo, es simplemente una forma en la que podemos ver la máquina de Turing. Las pistas múltiples se podría considerar como un truco, que es pensar que la cinta que tenemos está dividida en, como por decirlo, subcintas. No le digo que es otra cinta, porque pues realmente no lo es. En esta misma cinta que tenemos es una división ahí mismo. Entonces, en vez de llamarla subcinta, se llama pista. Estas pistas, pues ahora cuando almacenan datos, ya no se almacena como nomás uno y que siga el siguiente, no, sino que pues tiene que tener un valor en las 3 pistas. Si en este ejemplo, por ejemplo, tenemos la pista 1, la pista 2 y la pista 3. Entonces podemos guardar o decir que en el cabezal que cambie lo que hay en la pista 1 por este valor, pero también tenemos que decirle qué queremos que haga en la pista 2 y en la pista 3. No podemos dejar que simplemente revise pista 1 y listo. Podemos decirle, no, pues si en pista 1 hay X, pasa a la y en pista Y también hay esto, pista Z también hay esto, pasa a la derecha o cambia el valor que hay en la pista 2 por eso. Tenemos que especificarle en la máquina de Turing qué queremos exactamente que haga. Pero no podemos dejar simplemente una pista a revisar y las demás no. Podemos dejar ya sea un espacio en blanco o podemos poner un carácter dependiendo de lo que queramos que haga la máquina de Turing. Por ejemplo, en este caso, la casilla señalada por la cabezal de la cinta contiene el símbolo X, Y, Z. Así que, al igual que la técnica de almacenamiento en la unidad de control, el uso de múltiples cintas no es una extensión de la máquina de Turing. Se trata simplemente de una forma de ver la información guardada en la cinta, dándole una estructura un poco más útil. Subrutinas. Como ocurre en general con los programas, resulta de ayuda a pensar se construyen a partir de una colección de componentes interactivos o subrutinas. Una subrutina es una máquina de Turing. Es un conjunto de estados que realiza un determinante proceso útil. Este conjunto de estados incluye un estado inicial y otro en el que temporalmente no existen movimientos y que sirven como estado de retorno para pasar el control a cualquier otro conjunto de estados que llamen la subrutina. La subrutina facilita la estructura de la programación cuando el programa principal llama a una subrutina para que se ejecute. La subrutina procesa su programa hasta el final. El sistema retorna luego el control al segmento del programa principal desde donde se llamó a la subrutina. Estas sirven para estructurar o dividir el programa en bloques más pequeños y por lo tanto estos son más fáciles de gestionar. Los bloques más pequeños facilitan la comprobación y eliminación de errores tanto en las subrutinas como en el programa entero. Los valores de los parámetros se asignan a la memoria local. En este caso es el almacenamiento en el estado.
La recursión está permitida de manera indirecta, es decir, una subrutina no se puede llamar a sí misma. Por lo tanto, se debe hacer la recursión por medio de otra subrutina, como se muestra en la imagen. Algo que me gustaría añadir a las subrutinas es que, como se vio en el ejemplo anterior, una subrutina, pues digamos que queremos pasar del estado Q1 al Q5. Si no hay como una forma directa, por así decirlo, de hacerlo, ahí es cuando entra la subrutina. Podemos hacer que la cinta tenga un estado que es necesario para poder llegar al estado Q5. Entonces, Q1, por así decirlo, tiene dentro de Q1 un como subprograma o una subrutina en este caso, que transforma la cinta o va transformando los valores de la cinta para que llegue a un punto en el que Q5 pueda permitirlo y con ende poder seguir con el programa. Es básicamente lo que una subrutina hace en estos casos. Muy bien, aquí continuaremos con las extensiones de máquina de Turing básicas. Antes de continuar, me gustaría definir que las extensiones básicas o las extensiones de la máquina de Turing básicas son aquellas extensiones que se crearon con el fin de potenciar la capacidad de cómputo de una máquina de Turing ordinaria. Sin embargo, estas dos las denominaron básicas, ya que realmente no conllevan un mayor potencial de reconocimiento de lenguajes, y en un momento vamos a explicar el por qué. Tenemos dos. La primera es máquina de Turing con varias cintas, anteriormente fue un poco mencionada, y la segunda, máquinas de Turing no deterministas. Entonces, comenzamos primero con la máquina de Turing con varias cintas. Muy bien, aquí vamos a denotar la diferencia. Si la diferencia es bastante obvia, encontramos que vamos a tener un número mayor de cintas, adicional de sus respectivas cabezas cada una, por supuesto. Entonces, adicional a esta característica, también encontramos que la entrada se coloca en la primera cinta y el resto de las cintas van a contener espacios en blanco. También anteriormente se habló un poco del espacio en blanco, denominado con B mayúscula. También lo vamos a apreciar en la imagen, por supuesto, del lado izquierdo. Segundo, mientras la cabeza de la primera cinta se encuentra examinando el símbolo de entrada más a la izquierda, como también denotamos en la imagen, las otras cabezas o el resto de cabezas que va a tener la máquina de Turing van a estar en una posición cualquiera, y es que como las otras cintas están llenas de espacios blancos o espacios en blanco, realmente las posiciones de las cabezas, claro, después de la cabeza principal, no van a ser relevantes, van a carecer de importancia. Tercero, las transiciones dependen del estado actual y del símbolo leído por cada cabeza de cinta. En cada transición, cada cabeza puede moverse de forma independiente y en el sentido que desee, o bueno, en este caso que se necesite. Puede ser de izquierda, puede ser a derecha, o también puede tener un estado estacionario, por supuesto. 2. Máquinas de Turing no deterministas. Y primero voy a resaltar que esto es una cita al libro de Autómatas y Lenguajes de Ben-A-R, y nos define o nos indica que una máquina de Turing va a ser no determinista si en el caso de que exista al menos un par de estado y símbolo con más de una posible combinación de situaciones, posibilidades, se dirá que se trata de una máquina de Turing no determinista. Y aquí nos deja precisamente con la incógnita y una respuesta acerca de cómo saber que una máquina no determinista va a tomar, qué acción va a tomar. Entonces, hay dos maneras que nos describen verlo. La primera, pensar que la máquina de Turing no determinista va a ser un adivino. Nos lo indica o nos lo señala como el mejor adivino posible. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a elegir la transición que finalmente la llevará a un estado final de aceptación. Y esto es otro punto muy importante a resaltar de las máquinas de Turing no deterministas, ya que el principal objetivo es llegar a un estado final de aceptación. No importa si la manera en la que se llega a este estado final es errónea, siempre y cuando tengas un estado final de aceptación, se denominará como una máquina de Turing no determinista. La segunda es que se puede imaginar como una especie de clon o clones de la misma máquina.
bifurcándose en varias copias. En esto quiere decir que nosotros, claro, vamos a pensar en ella como clones, pero realmente es la misma máquina siguiendo una serie de posibilidades que ya están pensadas o ya están definidas. Entonces, al final, la misma máquina de Turing va a ser la que va a realizar los pasos por pasos, las posibilidades que existan. Y bueno, van a seguir las posibilidades de transiciones hasta que igual se llega al estado final de aceptación, por supuesto. Muy bien, aquí ya tenemos un concepto más claro del tema de máquinas de Turing no deterministas con el tema del estado final de aceptación. Y es que una máquina de Turing no determinista acepta una cadena si, teniendo la cadena en la cinta, existe alguna secuencia de movimientos que la lleve del estado inicial a un estado de aceptación, que es precisamente lo que estábamos definiendo por Brenna R. Entonces, siempre y cuando se llegue al estado de aceptación, va a estar bien. Y dos, que aquí se compara también con una máquina determinista, la no determinista contra determinista. ¿Por qué? Esto es para parte de un teorema que, si bien no está anexado, se puede explicar. Y es que, como al principio se indicaba, las extensiones de la máquina de Turing, tanto la no determinista como la de varias cintas, múltiples cintas, realmente no van a llevar o no van a poder potenciar la capacidad de cómputo. Esto es simplemente una extensión que se creó con esa finalidad, pero después de probarlas realmente no dio el resultado que se esperaba. Entonces, el teorema existe y nos indica que una máquina de Turing determinista existe y al mismo tiempo existe una no determinista, ya que en teoría la capacidad de cómputo para resolver ese dilema o ese problema que se trate va a ser al final el mismo resultado. Y aquí nos lo anexan de la siguiente manera: mientras que una máquina determinista sigue un único camino computacional, una máquina no determinista tiene un árbol computacional. Si cualquiera de las ramas del árbol finaliza en un estado de aceptación, mismo que ya habíamos mencionado, se dice que la máquina aceptó la entrada. Y precisamente es porque dentro de una de las dos, una va a llevar el camino o va a ser una línea recta y el otro va a elegir las posibilidades, pero al final es la misma capacidad de cómputo que se espera de tanto de una máquina ordinaria de Turing como una de estas dos extensiones que se acaban de platicar. Muy bien, vamos a hablar de las máquinas de Turing restringidas. Aquí vamos a hablar de la cinta semi-infinita, con pilas múltiples y contadoras. Bien, las máquinas de Turing con cinta semi-infinita contienen una cadena de entrada que se coloca al principio de la cinta actual, que no continúa hacia la izquierda, no puede continuar. Se puede mostrar que una máquina de Turing normal puede simular una semi-infinita usando dos posibles caminos. Uno si simula la cinta a la izquierda de la cadena y otro posible que simula la otra parte de la cinta semi-infinita. Durante las transiciones de la cinta de arriba son iguales a la máquina de Turing original, así como la foto que tenemos donde sale X0, y las de abajo son contrarias. Si la máquina de Turing original se mueve a la derecha, la máquina de Turing semi-infinita inferior, que es la parte de abajo del asterisco, se mueve hacia la izquierda, y también puede ser al revés, pueden ir cambiando las dos. Las máquinas con pilas múltiples, una máquina con K pilas puede ser N, aquí le pusimos K, en una autómata de pila determinista que maneje N pilas, en vez de recibir la entrada mediante una cinta, la obtiene mediante una fuente de entrada. Un movimiento de estas máquinas se determina mediante la unidad de control, que ya lo habíamos visto, que se encuentra en un estado de conjunto finito de posibles estados. El símbolo leído de la entrada y se conforma también de los símbolos leídos de la cima de las pilas. En un movimiento de una máquina con pilas múltiples puede pasar por un nuevo estado, además de sustituir el símbolo de la cima de cada pila por una cadena formada por 0 o más símbolos de la misma pila. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Es muy parecido a programación. Podemos usar las variables de operaciones básicas con pilas. Aquí les puse un ejemplo de programación para que se les haga un poco más sencillo de entender. Podemos usar las diferentes variables de push, que inserta elementos a la pila arriba, no puede insertarlas abajo, ¿sale?
pop, que es removerlos, quitarlos, la vacía cuando nos indica que la pila no contiene ningún elemento, y llena cuando está llena de elementos, vale la redundancia. Aquí en la fotografía que tenemos de ejemplo, cuando queremos insertar A, se inserta en el primer cuadrito. Cuando queremos insertar B, se inserta por encima de la A. Cuando queremos insertar C, se inserta por encima de B, ¿sale? Y para eliminarlo, pues solamente se retira, ¿sale? Máquinas contadoras. La máquina contadora tiene la misma estructura que la máquina con pilas múltiples, pero dispone de contadores en lugar de pilas. Los contadores almacenan cualquier entero no negativo, pero solo pueden distinguir si un contador está a cero o no. Es decir, cada movimiento de la máquina contadora depende de su estado, de su símbolo de entrada y de cuáles de sus contadores estén en cero, suponiendo que alguno lo esté. En un movimiento, la máquina contadora puede cambiar de estado, sumar o restar uno a cualquiera de sus contadores independientes. Sin embargo, los contadores no pueden llegar a ser negativos, de modo que no se puede restar uno a un contador que ya se encuentra a cero. También podemos ver a las máquinas contadoras como una máquina multistack, restringida que tiene dos símbolos de pila. El resultado más sorprendente acerca de las máquinas contadoras es que dos contadores son suficientes para simular una máquina de Turing, y por lo tanto para aceptar cualquier lenguaje recursivamente numerable. Un lenguaje recursivamente numerable es un tipo de lenguaje formal que es también llamado parcialmente decidible. Son conocidos como lenguajes tipo 0 en la jerarquía de Chomsky. Observaciones sobre las máquinas contadoras. Todo el lenguaje aceptado o generado por las máquinas contadoras con al menos dos contadores son recursivamente numerables. Esto ocurre porque una máquina contadora es un caso especial de máquinas con pilas, y una máquina con pilas es un caso especial de máquinas de Turing con varias cintas, que solo acepta lenguajes recursivamente numerables. Todo el lenguaje aceptado por una máquina contadora con un contador es independientemente del contexto. Como conclusión general, podemos hablar de que Turing, gracias a su máquina y a sus conocimientos, predijo mucho de los problemas actuales que incluso aún seguimos viendo en las computadoras modernas. Por ejemplo, el problema que presentó, que era el problema de parada, consistía en que, pues, ¿cómo es que un algoritmo sabe que entró en un bucle? ¿O cómo es que un algoritmo sabe que ya va a terminar? Es decir, la máquina hace las acciones que le pide, hace el algoritmo, pero cuando entra en un bucle y no puede salir, ¿cómo puede decirle a la máquina? ¿Cómo puede saber que está en ese bucle? Es el problema que planteó bien Turing, y que es uno de los problemas que actualmente aún sufrimos en la actualidad con los famosos cuelgues o congelamientos en pantalla que solemos sufrir muchas veces en las computadoras, ya sea porque saturamos la memoria, abrimos muchos programas, o algún programa simplemente corrompe tanto al sistema que directamente cierra. Así que gracias a los conocimientos de Turing, pues muchos de los problemas actuales ya están por eso solucionados, o mínimo ya tienen un poco más de margen de error, gracias a que Turing había predicho mucho antes de que se crearan las computadoras modernas esos problemas que van a aparecer. Bien, chicos, ya para terminar, les queremos agradecer por toda su atención. Gracias por acompañarnos durante este tema, y un agradecimiento a la maestra Carla. Muchas gracias por por toda la atención, todas estas clases que nos ha estado dedicando. Y pues nada, espero que les haya gustado el tema y nos vemos la próxima. Hasta luego.